La muerte de Aldo Ducler nosotros la contamos el jueves pasado, aquí en el programa. Luis Gasulla, que fue el periodista que venía hablando tanto con Ducler como con su hijo en los últimos meses, anticipó lo que hasta ahora nadie sabía, que era que Ducler había presentado 48 horas antes un escrito ante la Unidad de Información Financiera denunciando que tenía información clave para discernir a dónde habían ido a parar los fondos de Santa Cruz y también la participación de los fondos de Santa Cruz en una extraña operación que se hizo en su momento, que fue la argentinización de YPF. Es decir, la posibilidad de que empresarios amigos de los Kirchner entraran en el paquete accionario de YPF. En un ratito te vamos a contar la importancia que tiene esto, si efectivamente hay información que no ya Ducler, porque falleció el jueves pasado, sino su hijo pueda aportar, porque hay una discusión muy grande respecto a lo que tiene que pagarle el Estado argentino a un grupo de fondos buitres que está litigando por esa argentinización que en su momento hizo el gobierno de Kirchner, con Kirchner vivo a la cabeza, junto a un grupo de empresarios, muy cercano a los Kirchner, el grupo Eskenazi. La información que hay hasta ahora de la muerte de Ducler es que efectivamente fue una muerte por un paro cardiorrespiratorio, que sufría una isquemia, que había sufrido paros cardíacos anteriores y que tenía todas las condiciones para que en cualquier momento se produjese su deceso o una muerte súbita. Están pendientes los análisis toxicológicos para ver si había ingerido o le habían suministrado algún tipo de sustancia que pudiera acelerar su muerte. Pero más allá de las causas de la muerte de Aldo Ducler, acá lo importante es que un financista que todo el mundo estuvo buscando hasta ahora para ver si hablaba o no hablaba, es decir, los periodistas de investigación que estaban con el tema de los fondos de Santa Cruz, con las operaciones que había hecho el kirchnerismo con YPF, siempre quisieron llegar y acceder a la posibilidad de que Ducler abriera la boca. Y siempre Ducler había evadido esa posibilidad, estaba en su etapa negacionista. En la etapa, yo me reservo toda la información que tengo, habiendo sido uno de los financistas principales de Néstor Kirchner, también de un sector del peronismo, pero de Néstor Kirchner en particular. Bueno, la novedad es que Ducler hace muy poquito tiempo, y de hecho la semana pasada lo ratifica en un escrito, acepta hablar, contar. ¿Con algún interés en el fondo? Seguramente sí, pero la pregunta es, bueno, si Ducler tenía información para contar, ¿esa información puede de alguna manera generar un giro inesperado en lo que efectivamente sucedió con los fondos de Santa Cruz y con YPF? Ya estamos con Luis Gasulla. Luis, bueno, vos has sido el hombre que estuviste cercano. En su momento Ducler lo entrevistaste, pero Ducler estaba todavía en la etapa negacionista. El año pasado cuando lo entrevistaste, todavía Ducler decía respecto a los fondos de Santa Cruz, sí, tengo información y demás, pero yo no participé en nada. Estaba en la etapa negacionista. Lo entrevistaste hace 10 días al hijo, antes de que presentara el martes pasado su denuncia ante la Agencia de Información Financiera, la Unidad Antilavado, y en ese momento el hijo te preanunció, ojo que acá va a estallar una bomba. Vos no te das una idea, la olla que va a destapar mi viejo. Efectivamente, ese era el discurso, un hombre que miraba para todos lados, que estaba perseguido, que estaba paranoico, y una persona que se había presentado anteriormente, su padre, Aldo Ducler, en el juzgado número 8 de Marcelo Martínez de Giorgi, en finales de septiembre del año pasado, y que se había puesto a disposición de la justicia y había dicho, yo tengo información de los fondos de Santa Cruz, del destino final de los fondos de Santa Cruz y de la argentinización de YPF. Bueno, pará un segundito, porque vos me vas a contar hoy cómo el hijo de Ducler, Juan Manuel Ducler, se reunió con una dirigente clave de Elisa Carrió. También se reunió con el jefe de la Unidad de Información Financiera, Mariano Federici, para decirle que iba a aportar la documentación que no había podido aportar su padre. Así es. Y sobre todo, ¿qué es lo que podría contar Ducler respecto a los fondos de Santa Cruz?
Fíjate un resumen de la trama secreta de Aldo Ducler. Dos días después de dejar un escrito en la mesa de entrada de la Unión de Información Financiera, donde contaba cómo se habían desviado fondos de Santa Cruz, Aldo Ducler se desplomó en la vía pública, falleciendo una hora después. Muchos son los rumores sobre la muerte del financista K. Se habla de un asesinato, pero lo cierto es que su corazón pesaba el doble de lo normal. Hoy la incógnita a develar es si la información que presentó el arrepentido K es cierta. ¿Los fondos de Santa Cruz fueron desviados para pagar la campaña presidencial de Kirchner en el 2003? ¿Fueron utilizados para la compra de YPF? ¿O ambas cosas a la vez? Bueno, esa es la pregunta fundamental, ¿no? Porque Ducler dice, ojo que se desviaron esos fondos. Recordemos, los fondos de Santa Cruz son fondos que la provincia cobra por regalías mal liquidadas de YPF en el año 93, cuando es la primera etapa del menemismo que después desemboca en la privatización de YPF en el 99. En ese 93 se empieza a crear YPF Sociedad Anónima. Sí, eran 600 millones de dólares que con los intereses se calculaba que se había llegado a una suma casi de 1.000 millones de dólares. Se hablaba de que se había invertido en bancos en el exterior, en Suiza, Luxemburgo, Estados Unidos. Lo que no se tenían eran los números de cuenta, las cuentas bancarias, los extractos bancarios, y efectivamente esa era una de los datos de la información que Aldo Ducler y su hijo se acercan a la Unidad de Información Financiera a ofrecer. Nosotros tenemos esto, los números de cuenta de los bancos, dónde está esa plata o dónde estuvo esa plata en Suiza, Luxemburgo y los Estados Unidos. Bueno, fíjate cómo la revista Noticias en el año 2007, pleno auge del kirchnerismo, ya hablaba de Aldo Ducler y de la centralidad que tenía este señor, este financista, titular de Mercado Abierto, una financiera de la City porteña, en el manejo de los fondos de Santa Cruz. Fíjate cuando el colega Marcelo López Macía, que hace años viene siguiendo los temas del kirchnerismo en Santa Cruz, lo entrevistaba a Néstor Kirchner, que no respondía absolutamente nada sobre los fondos de Santa Cruz, y después los extractos bancarios que llegaban del exterior a nombre de Kirchner de los fondos de Santa Cruz al domicilio de la oficina de Aldo Ducler en la City porteña. Un informe con respecto al dinero de Santa Cruz. ¿Dónde está el dinero de Santa Cruz, gobernador? ¿En qué banco? ¿Cuánta plata es? ¿Le puedo preguntar? ¿Le puedo preguntar cuánta plata tiene Santa Cruz fuera del país, gobernador? ¿Cuánta plata tiene Santa Cruz fuera del país? Aproximadamente. ¿Y en qué banco? ¿Y a qué tasa? Deje tranquilo. Gobernador, ¿cuánta plata es? ¿En qué banco está? ¿A qué tasa? Para que sepan los santacruceños y la gente. No dicen, diputado, no dicen qué acciones compraron, no dicen qué títulos tienen, no dicen a qué paridad. Puede ser que le pregunte al diputado si usted sabe algo de esto. Usted votó, yo tengo el resumen, usted votó y usted aprobó esto. Diputado, puede ser, es una palabrita nada más, que me diga su opinión. Diputado. El escándalo en la rendición de cuentas de los activos llegó hasta el propio Tribunal de Cuentas. Allí, a pesar de tratarse de un órgano con amplia mayoría oficialista, se le hacen severas observaciones a la rendición de los fondos. Por ejemplo, se le reclama al Ministerio de Hacienda por la falta de contratos celebrados con las entidades participantes, falta de mandatos y órdenes de inversión, falta de comprobantes de los movimientos operados, falta de certificación del saldo al 31 de marzo de 2003, falta de acreditación de los titulares de las cuentas, falta en los registros contables de la operatoria de los fondos y valores colocados. La situación empeoró aún más. Se conoció que los dineros de Santa Cruz fueron manejados por Aldo Ducler, un banquero investigado en los Estados Unidos, y por la Comisión de Lavado de Dinero que integraban Elisa Carrió, Graciela Ocaña y Cristina Kirchner, quien pidió estudiar personalmente este tema. Los resúmenes de los bancos europeos llegaban a nombre del propio Kirchner, pero con la dirección de Mercado Abierto, que tenía oficinas en Corrientes 415.
Bueno, hoy Juan Manuel Ducler, el hijo de Aldo Ducler, se reúne con Paula Oliveto, la legisladora de Elisa Carrió, mano derecha de Elisa Carrió, en todas las investigaciones judiciales que involucran al kirchnerismo. Sí, así es. Juan Manuel Ducler, el hijo de Ducler, estuvo reunido en la legislatura porteña porque básicamente en realidad fue una contención humana. Fue escuchar a este hombre que está quebrado, que está muy angustiado, que ha seguido recibiendo algún tipo de amenazas o de mensajes extraños. Me reenviaba algunos de ellos, la verdad, eran sorprendentes, eran raros, eran como riéndose de lo que había ocurrido con el padre y quería saber de dónde venían esos mensajes. Lo cierto es que tuvo una reunión con la asesora, la persona más importante que tiene dentro de la coalición cívica, Elisa Carrió, para darle como una contención humana, para escucharlo y para justamente escucharlo y también saber dónde están esos papeles. También se reunió con Mariano Federici, con el titular de la Unidad de Información Financiera, que la semana pasada, el martes pasado, no lo había recibido. Así es, 15 minutos, según el hijo de Ducler, estuvieron esperando ser recibidos el martes pasado a las 11:15 de la mañana, donde tenían un contacto en la Unidad de Información Financiera para ir y llevar ese escrito. Se juntó con Federici el viernes después del mediodía, después de que sale en un programa televisivo Federici a decir la denuncia era anónima. Se junta, estuvieron 2 horas reunidos con Federici y con otros integrantes del directorio de la UIF. Y en teoría el hijo de Ducler se comprometió a entregar esa documentación a que hay un juez que ya está investigando la denuncia, que es Ariel Lijo. El hijo de Ducler sigue creyendo que al padre lo mataron o le pasó algo, porque la verdad que el informe de la autopsia, el informe del SAME, por ahora son concluyentes respecto a que tuvo un paro cardiorrespiratorio por causas naturales. Sí, siguen teniendo... Con una afección aguda que ya venía arrastrando. Así es, siguen teniendo varias dudas. Una de ellas, ¿por qué en el parte médico, el médico firma que había sufrido un intento de robo previo al paro? Sí, cosa eso que quedó descartada porque se veían las imágenes, no se explican de dónde en la calle, en el microcentro, sin que nadie se acerque a él. Sí, piden todas las cámaras de seguridad saber el trayecto desde el lugar donde sale de Mercado Abierto al lugar donde se desploma y exactamente cuál es o cómo fue el manejo con la ambulancia privada que llega al lugar y que fallece Ducler 1 hora después de ocurrido la caída en la vía pública, como se ve en la cámara de seguridad. En la denuncia de Ducler que presenta ante la AFI también dice, esto estaba tapado en la denuncia original que vos publicaste por primera vez en Infobae, que estaba pidiendo un porcentaje del dinero que pudiera recuperar el Estado argentino si efectivamente avanzaba la investigación. Así es, hoy se lo consulté al hijo de Ducler y me dijo, mirá, efectivamente en la ley del arrepentido, tanto en Estados Unidos como en otros países de Europa y que nos habían asesorado integrantes de este gobierno nacional, nos dijeron, si se recupera la plata a través de la documentación que nosotros presentamos, un porcentaje, un 10% le corresponde al informante. Bueno, eso estaba tapado, efectivamente es así. Bueno, acá lo que hay que investigar es lo siguiente. Más allá, insisto, por el tema de la muerte, hoy hay una muy buena columna de Jorge Asís en El Cronista que dice que más allá de las especulaciones, todo parece indicar que muere por el paro cardiorrespiratorio sin intervención de terceras personas, aunque hay que ver qué pasa con el examen toxicológico. También cuenta Jorge Asís que él se entrevistó en algún momento con Ducler porque todos estaban muy interesados en conocer qué podía contar Ducler. Pero Ducler estaba en la etapa negacionista cuando se entrevista con Jorge Asís, que reconoce, como reconoce todo el mundo, que era un hombre clave en el engranaje financiero de financiamiento de un sector de la política y en particular en el manejo de los fondos de Santa Cruz. ¿Cuál es la operación que a mí me parece más interesante en el escrito que presenta Ducler? Nadie se explica bien hasta ahora cómo fue el ingreso del grupo Petersen, del grupo Eskenazi, en el 2008, con la argentinización de YPF al comprar el 15% del paquete accionario de YPF y después comprar 10% más de las acciones, el 25%. Y quedarse durante unos años hasta la estatización de YPF con el management de YPF, que obviamente era propiedad del grupo Repsol, un grupo español muy, muy importante. Todos sabían que eso respondía a que los Eskenazi eran los empresarios favoritos de los Kirchner, que se habían quedado con el Banco de Santa Cruz, que venían operando desde hace mucho tiempo con los Kirchner, y que esa cercanía a los Kirchner les permitía a los españoles de Repsol,
que no sabían qué podía hacer Kirchner, si para un lado o para el otro, manejarse, como dice Carlos Pañi, en mercados regulados. Es decir, que se abrieran todas las puertas y demás. Ahora, ¿cómo ingresa Eskenazi a Repsol? Es muy extraño, porque eran 1.300 millones de dólares, la mitad los pone el banco Credit Suisse con un préstamo que nadie sabe cómo se garantizó, porque efectivamente era un grupo que tal vez no estaba en condiciones de tomar 600 millones de dólares en el mercado internacional. Y la otra mitad los pone el propio Repsol prestándoselo a los Eskenazi, que le van a pagar al Credit Suisse y a Repsol con las utilidades y dividendos que la empresa tenía en la proporción accionaria para devolvérselo. Lo que se sospecha es que la garantía de esa operación, en el caso del Credit Suisse, podían ser los fondos de Santa Cruz. Que no significaba que Kirchner se manoteaba los fondos de Santa Cruz, sino que lo que significaba es que ponía esa garantía, le daban el préstamo a Eskenazi, que se quedaba nada menos con el 15%, después con el 25% de las acciones de Repsol, y después se iba devolviendo con las utilidades el préstamo, y en algún momento el grupo Eskenazi quedaría con el 25% de Repsol, que es una millonada de plata. Y la sospecha es si eso era de Eskenazi o había una coparticipación de eso de Néstor Kirchner. Hasta ahora no lo podemos saber porque en algún momento Néstor Kirchner se muere. Como dice Jorge Asís, tiene la mala idea de morirse. Y eso genera que se rompa la posibilidad de saber bien cuál podía ser la intención de Néstor Kirchner de argentinizar YPF con los Eskenazi. Bueno, después se pudre todo con Cristina y los Eskenazi, en principio contado por los Eskenazi, y después contado por Farini. Porque Cristina tenía otra visión de las cosas y va al 2012 a la estatización. Lo que algunos sospechan es que los Eskenazi querían hacer una gestión autónoma de la empresa en alianza con Repsol, dejando afuera a la familia Kirchner. Beto, ¿tenés algo de información con este tema? Sí, a propósito de lo que plantean ustedes y que también es interesante. En primer lugar, Eskenazi, lo que se sospecha y que Ducler también sospechaba es que termina intentando quedarse con la empresa después de la muerte de Néstor Kirchner. Nunca se pudo comprobar un supuesto diálogo entre un abogado de Eskenazi y Máximo, donde aparentemente le dijeron: la empresa es de tu papá, te están fumando. Ese era un poco, digamos, el tema. Ahora lo interesante es que Eskenazi, a través de Petersen y de sociedades que tenían en el exterior, ¿qué hizo? Vendió la demanda por la estatización, y esos fondos, uno de esos fondos es el fondo Bradford, está hoy litigando contra la Argentina. Claro, para un segundo. Cuando Cristina tiene la idea de estatizar YPF, lo que estatiza es la porción del paquete accionario, el 51% que tenía Repsol. Por lo cual el Estado argentino le paga a Repsol 6.000 millones de dólares, emitiendo bonos de la deuda que Repsol apenas recibe, se da vuelta y los vende a través del JP Morgan en el mercado. Se hace 6.000 millones de dólares. Exacto. Que era una evaluación importante. Además, Argentina emite esos bonos al 12% anual en dólares, con esa tasa de interés. Es decir, bonos que tenían un precio muy barato y una tasa de interés muy alta. Un momento ruinoso para hacer esa emisión. Pero se le paga tiki-taka a Repsol. ¿Qué dicen los Eskenazi? Ellos tenían el 25% del paquete. Cuando sale Repsol y entra el Estado argentino, las acciones de YPF se derrumban. Porque venía la estatización, Kicillof, la Cámpora y la Mar en Coche. Entonces, ¿qué hacen los Eskenazi? Se declaran en quiebra de las sociedades que habían comprado las acciones. Exacto. Y le inician una demanda al Estado argentino. Pero le venden a su vez la demanda a los fondos de inversión. Se supone le venden entre comillas. Acá la sospecha es que está también los Eskenazi detrás de esta demanda. 3.000 millones de dólares es lo que le están pidiendo al Estado argentino y a YPF. Ese 10% es lo que pretendía Aldo Ducler, que encima ya tenía experiencia de negociar este tipo de cuestiones, porque recordemos que él manejó la campaña y el dinero de la campaña presidencial en 1999 de Ramón Ortega y termina negociando con la DEA. ¿Por qué? Porque era dinero del cártel de Juárez, que recién empezaba a tener un éxito rutilante este cártel mexicano, y él llegó a un acuerdo para no ir preso. Es decir, fíjate la experiencia en este tipo de cuestiones. Bueno, ¿por qué es importante entonces transparentar esta situación? Porque el Estado argentino por YPF no solo ya pagó 6.000 millones de dólares,
Que entre paréntesis, en el momento que se estatiza YPF en el 2012, empiezan a subir los precios de los combustibles en la Argentina de manera violenta, ¿no? Es el momento donde se descongelan las tarifas de los combustibles y ahí empiezan a subir de manera violenta. Pero no solamente pagó 6.000 millones de dólares, sino que ahora hay un juicio de 3.000, 4.000 millones de dólares que esta administración muy probablemente tenga que pagar si la justicia norteamericana sigue fallando como falló hasta ahora. Y aparentemente viene muy complicada la situación. Ya en primera instancia viene complicado y el rol de siempre del juez Tomás Griese. Bueno, y justamente a propósito de este gobierno, en esa nota, en septiembre del año pasado, Aldo Ducler dice, sobre el tema YPF y sobre los fondos de Santa Cruz, lo que falta para saber dónde está la plata es voluntad política. Yo tengo algunos papeles, pero lo que falta es voluntad política. Ahí justamente llegamos a la unidad de información financiera, cómo te reciben una denuncia y si hay voluntad o no del gobierno actual de saber exactamente. ¿Cómo puede ser que no lo haya atendido el martes pasado el titular de la UFI, de la Unidad de Información Financiera, Mariano Federici, o la número 2, María Eugenia Talarico? ¿Cómo puede ser que justo no estaban cuando les habían dicho a los Ducler desde la Unidad de Información Financiera que los iban a recibir? Esa es la información que tenían. Ellos fueron a la Unidad de Información Financiera. ¿Por qué? Porque en ese lugar tenían una persona de confianza que les decía, ustedes vengan, yo les estoy negociando la manera de juntarse con el titular de la Unidad de Información Financiera, y llegaron y estuvieron 15 minutos esperando. Nadie los recibía, dejan la nota. En la nota dice que se pide que el denunciante tenga la identidad reservada, que no se conozca su nombre, pero agregan una tarjeta personal con el celular para contactarse. Esa tarjeta supuestamente se extravió.